Saludos, muy buenas noches. Les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Muy buenas. En esta oportunidad me estoy reuniendo con ustedes para mostrar lo que vamos a estar trabajando en nuestro curso de análisis y diseño de edificaciones en acero estructural, utilizando el robot Structural Analysis. Y en esta oportunidad, este curso yo quiero enfocarnos mucho más que en el uso del software, en dónde hacer clic, en dónde poder nosotros utilizar el software, que tenemos que usarlo adecuadamente, pero también en lo que es el enfoque que tiene que darle el proyectista para hacer que las condiciones que él está pensando, las condiciones de carga, las condiciones de distribución de las cargas, las condiciones de apoyo, el diseño por flexión o el diseño por resistencia que él esté haciendo dentro del software, sea el que va a ser utilizado en la construcción. Muchas veces piensan que el método constructivo que se va a utilizar en una estructura metálica es igual para todas y no es así. Esto no es del todo cierto debido a que vamos a decir, la forma de interpretar, por lo menos, el tipo de conexión que vas a colocar, haría que cambiara por completo la forma y la estructura del proyecto, ¿sí? Y de las condiciones a las que éste va a estar sometida. Por eso que cuando nosotros queremos ver, hacer un diseño estructural, tiene tantas aristas, tiene muchas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora del diseño del proyecto, ¿sí? Entonces, en nuestro curso vamos a tocar estos objetivos. Vamos a ver aquí, vamos a definir estos objetivos, vamos a decir, específicos, donde vamos a trabajar lo que son los componentes básicos en la creación de los modelos estructurales. Vamos a aprender a cómo vamos a configurar el software para adaptarlo a los códigos de nuestros países. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que el software de por sí solo, no va a estar adaptado a los códigos de su país específico. ¿Sí? Eso va a estar, vamos a decir, hay que particularizar, hay que agregar algunos elementos y esas adaptaciones son las que yo por lo general enseño en nuestro curso y es parte de la configuración que uno le tiene que dar al software para que pueda ser utilizado por nosotros. Así de simple. De resto, hay algunas veces que no se puede, que no se puede porque quieren llegar y utilizar algo que se hacía hace unos años, hacerle trampa. Hay gente que dice, no, esto yo lo modelo sin peso, sin rigidez. Esas son cosas que no son necesarias. Esas cosas no son necesarias cuando usted utiliza adecuadamente un software. No necesita estar que si inventando que si le vamos a quitar, que si les vamos a poner una inercia inventada, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas no son las que nosotros tendríamos que estar haciendo. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero yo con esto? Vamos a trabajar todo lo que es la parte de configuración, la parte de elementos. Vamos a aprovechar las bases de datos que tiene el software, ya que el software ya trae consigo una base de datos, tanto de perfiles como de materiales. Y esto es un trabajo que nos vamos a ahorrar en la generación del modelo estructural que vayamos a crear, ¿sí? Fíjense las herramientas de edición y modelado de los elementos. Hoy en día estamos pensando que todo lo vamos a hacer el software o que lo vamos a importar y les voy a decir, la triste realidad es que ninguno de los softwares que están ahorita en el mercado van a traer o van a exportar 100% sin correcciones adicionales, sin que usted tenga que hacer correcciones adicionales, los planos y lo que se genera constructivamente. ¿Por qué? Porque muchas veces las condiciones de cálculo, las condiciones que usted genera para poder obtener resultados no pueden reflejarse en el proyecto. Una de ellas es, por ejemplo, la colocación de un elemento sobre el otro. Por ejemplo, hay veces que tenemos una viga y sobre esta viga descansa una correa de techo, por ejemplo. Eso matemáticamente dentro del software no podemos desarrollarlo porque eso parte de las teorías
de rigidez directa y un mismo elemento no va a poder ocupar un mismo espacio dentro de una matriz de rigidez. Entonces, por eso habría que colocarle la carga más no el elemento. Entonces, esas son correcciones que por más que usted las pueda exportar al software, sea cual sea el software, no va a tener que hacer trabajos adicionales sobre ese proyecto, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver por aquí. Ok. Entonces, vamos a conversar también sobre qué es lo que es la definición de los casos de carga y las combinaciones de carga. En esto es donde hago especial énfasis en los cursos. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vamos a particularizar para nuestros cursos, ¿sí? Para saber si vamos a hacerlo con el código peruano, venezolano, colombiano, mexicano. Eso, esa dinámica de particularizar nuestro proyecto, utilizar un software que no viene con los códigos de nuestros países. Cuando les dicen, no, es que viene con el código de tal país, es mentira, ninguno de esos software vienen con eso, todos vienen con las mismas normas. Ojo, vienen con el eurocódigo, vienen con la ISC, vienen con el ACI. Esos son los software que los software han desarrollado las condiciones de diseño vamos a decir, esos códigos matrices, entre otros. El único que sí, algunas veces ya software lo traen personalizado, por ejemplo, México traen dentro de los software, normalmente traen ya algunas condiciones típicas del diseño, del código de diseño mexicano. Pero esto ya viene por algo más de manejo de licencias, ¿sí? De las personas que son económicamente, vamos a decir, más viables para poder hacer particularizaciones especiales en los modelos, ¿sí? Incluso hoy en día Latinoamérica está siendo bombardeada con una cantidad de software porque hay casas de software que tenían un monopolio en Latinoamérica y ya por razones de costo ya las personas están desistiendo de utilizar estos software. Ya hay otras personas que ya entienden que el software no es quien hace el trabajo, que usted puede usar otros software que también brindan algunas nuevas posibilidades y especialmente los costos se han visto bastante disminuidos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a hablar cómo vamos a revisar, obtener los resultados, las reacciones y desplazamientos, deformaciones. Eso es algo básico que como nosotros como ingenieros tenemos que saber obtener de cualquier programa, de cómo los vamos a obtener y cómo vamos a visualizar. De esta manera vamos a poder conocer si lo que estamos haciendo realmente es lo que yo quiero lograr representar en mi proyecto, ¿sí? Vamos a hablar sobre los análisis básicos. Vamos hablando de básicos ya estáticos y un análisis dinámico espectral ya es un análisis básico para cualquier proyecto de ingeniería. El software, el Robot Structural Analysis, tiene una herramienta bastante buena en la área de simulación de cargas de viento, lo que nos permite desarrollar con mayor eficiencia los análisis de viento en las edificaciones. Esto es algo que ya también he probado en los proyectos que hacemos normalmente y hemos obtenido muy buenos resultados bastante cercanos y que ya nos quitan ese proceso de tener que estar haciendo áreas tributarias, estar hallando las cargas estáticas de viento para poder simularlas, que siempre vamos a dejar algunas variables pendientes para simplificar nuestro proyecto. En estos casos ya no lo tendríamos que hacer. Vamos a trabajar lo que es el análisis modal y su influencia en el diseño sismorresistente. Las estructuras metálicas son elementos que son muy susceptibles, extremadamente susceptibles a, eh, vamos a decir, cambios en su comportamiento y por acciones sísmicas, debido a que son elementos que tendríamos, como tienen poco peso, tienen la tendencia a también hacer con rigideces un poco más trabajadas, en las que tenemos que poner cruces, diagonales, etcétera, y que una buena o mala colocación de una cruz, una diagonal o algún tensor dentro de la estructura metálica podría cambiar por completo el comportamiento de la misma, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos las correcciones y los ajustes para que se especifique y se tenga en cuenta que las cargas
sísmicas que estamos incorporando a través del análisis sismorresistente cumplan con los parámetros mínimos de nuestros países. Aquello de verificación del cortante estático, cortante dinámico, es lo que hablaríamos de el ajuste a la acción sísmica. Posteriormente vamos a ver cómo el software trabaja o maneja la interfaz del proceso de cálculo para pórticos, vigas, columnas, losas y otros elementos diagonalizados. Vamos a ver cómo verificamos los diagramas, cómo los obtenemos, cómo podemos utilizar el software para obtener valores específicos para nuestros proyectos como las derivas o los desplazamientos de entrepiso, que tendríamos que jugar un poco más con las variables que vamos a incorporar, ¿sí? El diseño de los elementos estructurales, columnas, vigas, losas y diagonales, eso estaría dentro del segundo tema. Ahora, aquellas personas que deseen hacer algún tipo de pregunta pueden hacerlas directamente por el chat, que yo estoy atento a ellas y las veo y las voy respondiendo, ¿sí? Ok. También puedo decir que en este módulo vamos a trabajar lo que es el diseño de conexiones precalificadas con Robot y Structural y Advanced Steel. Esto es ¿por qué? Porque hasta el momento Robot Structural Analysis solamente diseña conexiones basadas en el eurocódigo, ¿sí? Solamente están basadas en el eurocódigo. ¿Y esto por qué? Porque el origen del software Robo Millennium parte del código europeo y hasta ahora no se ha preocupado, vamos a decir, de crear ya, de incorporar la normativa ISC dentro del software de cálculo. Pero tendremos otro software de la misma casa de Autodesk que nos va a permitir realizar ese trabajo fácilmente, incluso ya detallando el elemento. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a desarrollar en nuestro curso. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el diseño de las conexiones básicas que normalmente vamos a tener en una edificación, como el diseño de la placa base, las conexiones viga-columna, que pudiesen ser a corte o a momento, y las conexiones viga-viga, que también pueden ser tanto a corte como a momento. La verificación de las acciones y la respuesta de diseño por corte y momento es lo que estamos hablando. Vamos a verificar todos esos elementos y el diseño como tal del elemento final. Posteriormente vamos a ver cómo vamos a manejar lo que es la interoperatividad entre el software de robot, cómo podemos colaborarnos en el proceso de que queramos, por ejemplo, yo soy el calculista y tengo la persona que va a diseñar mis planos o que va a generar los planos y cómo podemos ayudarla exportándole un modelo a Revit para que la persona pueda trabajar y hacer el refinamiento de los planos y del modelo 3D real. O si esta persona ya no trabaja con Revit, sino que trabaja con CAD, ¿cómo podemos darle información aprovechable por esa persona para que pueda continuar el trabajo y la secuencia no se pare? Otro aspecto importante de esto es cómo vamos a ver qué ventajas y desventajas voy a tener yo en el momento de usar este software como un sistema BIM y cuál es la realidad de esto. Así de simple, cuál es la realidad de decidir si voy a usar un software de esto o mezclarlo con este otro, y eso es lo que nos va a permitir a la final poder evaluar cuál es el software que vamos a utilizar para nuestro cálculo. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Ok, ok. Vamos a parar acá. Vámonos directamente al software. El robot de Structural Analysis es un software que de verdad yo pudiese decir que vamos a igualar es un software equivalente, puede ser al Tecla, puede ser equivalente al SAP 2000, puede ser equivalente al ETABS, porque este software integra la capacidad de poder generar elementos finitos que solamente hasta el momento, uno de los pocos software comerciales que lo hace es el SAP 2000.
Tecla también tengo entendido que lo hace, Abacus, etcétera, etcétera, como sólidos. Pero los trabajos de sólidos no vamos a decir que es algo común dentro de los proyectos de ingeniería. Solamente, o por lo menos en mi caso particular, lo hago para elementos muy particulares, conexiones, elementos que son no muy típicos, ¿sí? Entonces, acá nosotros en nuestra interfaz, vamos a decir un nuevo, nosotros vamos a poder tener disponible una cantidad y características aprovechables, sobre todo en la parte metálica, en la que, ojo, podemos adaptar nuestro proyecto a que se haga como edificaciones, ¿sí? Y aquí nos estaríamos apegando netamente, por lo menos, a las ventajas que podemos tener con el ITAPS, que la interfaz y los gráficos y los resultados que podemos obtener del ITAPS pues, está netamente enfocado al uso de edificaciones. Ujú. Entonces, vamos a decir que aquí vamos a tomar, hay opciones para naves industriales, hay elementos que ya están preestablecidos que podemos utilizar de acuerdo al caso que vayamos a calcular. Podemos tener lo que conocemos como cerchas o estas serían en tres dimensiones, estas serían bidimensionales. Diseños de estructuras metálicas. Ojo, tiene un módulo de generación de secciones, de secciones muy bueno que podemos utilizar en el momento que queramos hacer algún cálculo de secciones atípicas o secciones compuestas. Tiene un módulo parametrizado para diseño de estructura metálica. Yo esto no lo uso mucho porque prefiero hacer yo ya mi propio diseño. Vamos a hacer por lo menos una estructura básica. Hay elementos que nosotros tenemos que tener muy en claro y vamos a cambiar los paradigmas que hemos venido desarrollando desde nuestras universidades. ¿A qué me refiero yo con esto? Que muchas veces hemos sido educados, no se nos ha incorporado, se nos ha inoculado dentro de las universidades algunas, esto cayó en un proyecto cualquiera, vamos a venirnos para acá, la geometría no sé por qué caería aquí. Que, por ejemplo, algo básico, todos empotramos la base. En el caso de las estructuras metálicas, el que usted diga que está la base empotrada o que la base está articulada puede generar un cambio significativo en el diseño. Y esas son cosas que vamos a estar trabajando en el proyecto. Sí, fíjense, yo ahorita no voy a entrar mucho en los detalles de lo que vamos a desarrollar porque esta es una clase introductoria, pero sí quiero mostrar algunas de las bondades y de las cosas que vamos a tocar dentro del curso. ¿Sí? Fíjense que nosotros podemos optar por una configuración en la que podemos ver todo nuestro proyecto vamos a decir aquí, en inglés. Y el software, fíjense que nosotros podemos configurar distintos países para las configuraciones regionales. Las configuraciones regionales lo que nos van a permitir, bueno, en este caso fíjense que no aparece ningún país latinoamericano, fíjense, no aparece. Pero, ¿qué me va a decir? Bueno, yo al particularizar algún país en específico me va a generar bases de datos, me va a adaptar los materiales al lenguaje del sitio, etcétera, etcétera. Pero eso ya nosotros podemos cambiarlo. Yo prefiero siempre trabajar las plataformas en inglés porque de esta forma es que podemos conseguir bastante ayuda en internet. En algunos casos, a veces no podemos ver que no tenemos información suficiente, entonces tenemos que ver un video, pero estas normalmente, si nos adaptamos a usar las plataformas en inglés, podemos conseguir mucha información. Ahora, el lenguaje de trabajo, Working Language. Este Working Language, yo puedo cambiar la interfaz que deje esto de estar en inglés y puede estar en español. Fíjense, ya no tenemos que estar teniendo un software instalado para inglés, uno para español. Y ojo, a pesar de que yo soy de la persona que digo, hágalo todo en inglés. ¿Por qué? Por la ayuda, puedes obtener ayuda. Yo por lo menos las ventanas no me las sé muchas veces en español. Y también hay un problema, que las traducciones normalmente no son de las mejores. Entonces hay cosas que queremos
y conocemos como un concepto porque lo hemos aprendido de un libro y ese libro ha adoptado la parte americana y lo maneja, el concepto lo maneja en inglés. Por ejemplo, la palabra shell a la palabra lámina, para nosotros sería una mala traducción, no entenderíamos en las primeras cuáles son las cosas que tenemos que tener. Pero tenemos la gran ventaja de que podríamos imprimir alguna memoria, algún cálculo en español, ¿sí? Esas ventajas en las que nosotros pudiésemos sacar algún tipo de reporte bastante bueno acá, de datos, de resultados, e incluso las tablas las podemos mejorar y adaptar para su salida, y eso lo podemos hacer directamente en español. Así como los parámetros de visualización, como en todos los software, para guardar, para mejorar la visualización 3D, porque también podemos hacer algunos detallitos 3D acá. No son muy buenos, pero para nosotros darle una visión al cliente, muchas veces colabora bastante. Cuando hablamos de la configuración ya del software a nivel de datos, fíjense que nosotros podemos obtener aquí dimensiones, podemos hablar de fuerzas, podemos estar hablando de, bueno, estos desplazamientos podemos darle un poco más de decimales para poder nosotros prepararnos, ¿sí? Ok, y aquí ya contamos con una base de datos. Se fijaron que yo tenía configurada como zona el eurocódigo, ¿sí? Entonces fíjense que yo puedo utilizar acá como materiales decir que, bueno, vamos a usar los materiales, vamos a ubicar aquí, americanos. Entonces, fíjense que cuando decimos americanos, ya los concretos, los aceros, todo esto que ya está aquí, ahorita está como congelado porque está cambiando, ¿eh? Por ejemplo, acero S275. Ahora, fíjense que están otros nombres, cuando decimos modificación, ya yo puedo ubicar acá los aceros que nosotros conocemos en nuestros países. Por ejemplo, el acero A36, el acero A573, o sea, fíjense que A501, ojo, ya hay una extensa base de datos de los materiales con sus características y nosotros no tenemos ya que incorporar esos datos, ya están dentro del software y siempre van a estar disponibles. Lo mismo va a ocurrir con el concreto. El concreto, a pesar de que, ojo, en ningún momento puedo decir que no los vamos a generar manualmente. Déjeme ver si aquí en mi lista hay alguno de los que yo haya hecho. No, no hay. Yo puedo llegar e incorporarle, darle un nombre simplificado que yo quiera y puedo darle una descripción incluso en español y escribir concreto F'210 a los 28 días. Por ejemplo, adaptar eso a lo que nosotros normalmente estaríamos trabajando dentro de nuestros países. ¿Sí? Incluso me pediría cuál es el tipo de ensayo que vamos a poner y agregaríamos este material, un material nuevo. Pero mientras podemos obtener concretos, por ejemplo, con una resistencia, estos son 3 kips, estamos hablando aproximadamente de unos 206 kilos por centímetro cuadrado. Aquí ya tiene el módulo de elasticidad calculado en función de el F'. Fíjate, ya son valores que ya nosotros tendríamos tipificado y no tenemos que estar incluyendo. ¿Sí? Otra de las ventajas que tenemos son las bases de datos. Fíjense que yo me hago acá. Cuando hablo de base de datos, vamos a ver aquí, ya el software, fíjense, como estaba configurado de manera europea, tiene la base de datos de los perfiles europeos, que son por lo general los que nosotros tenemos, los troqueles que se hacen en nuestros países. Pero podemos mejorar e incluir. Por ejemplo, cuando hablamos de perfiles europeos, lo más seguro que estamos hablando de perfiles HA, IP, IPN, pero nosotros podemos solicitar que se nos incluya la base de datos, por ejemplo, ISC. ISC, por aquí tenemos por ejemplo, hay una que llaman los simples captors, que yo siempre los incluyo. Vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí. Estos simples franceses, los simples capros, que son por lo general los perfiles que siempre manejamos nosotros, los HA, los IP, el troquel es europeo, ¿sí? Y los vamos a poder tener disponibles para nosotros utilizarlos, ¿sí? Cargas de viento, si nosotros, por ejemplo, en este caso estaría trabajando netamente con el eurocódigo, pero fíjense que en este caso no nos vamos a ver afectados por las limitaciones porque
Vamos a usarlas simplemente como análisis de viento, más no vamos a hacer el diseño estándar de ellos. Aquí estaríamos hablando de cargas estándar. Nosotros no vamos a utilizar casos de carga de acuerdo al eurocódigo. Nosotros vamos a particularizar nuestras combinaciones, por lo tanto no vamos a hacer cargas automáticas, no necesitaríamos esto. Construcción de sólidos tampoco lo vamos a hacer, aunque vamos a ver por aquí, soils. Esto vamos a poder aquí incluir bases de datos. Los que tienen la M son milimétricos de materiales y podemos decir que vamos a utilizar ese como predisposición. Pernos, base de datos de pernos. En este caso, fíjense, está hablando de pernos hexagonales, productos, según la ISO. Nosotros podemos incluirnos cuáles son los ACTM, tanto imperiales como métricos. Dependiendo de lo que vayamos a trabajar, podemos incluir ese tipo de perno y asignarlo por defecto. Aquí venimos, las tuercas también deberíamos incluir las ACTM. Bueno, en este caso no tiene, pernos de anclaje. Eso no tiene más. Barras de refuerzo. Fíjense que hasta ahora las barras que tienen son las barras europeas. Esta es la inglesa. Nosotros, bueno, estas que están aquí, estas no las vamos a utilizar. Las podemos hasta quitar de aquí si queremos. Ojo, no las estaríamos borrando, ¿no? Simplemente las estaríamos quitando y podremos decir que use las barras ACI 318 del 2008. A veces dicen, bueno, pero ¿por qué esa tan vieja, esa norma? Esas normalmente son las mismas. Por eso es que no han hecho cambios sustanciales y podemos decir, usaremos estas barras, que son las más típicas de nuestro país. Igual que la malla. Las mallas, vamos a ver aquí, ACTM métricas, las mallas de refuerzo. Podemos colocarlas aquí. Y no obtendríamos no tendríamos mayores problemas. Ok. Código de diseño. Fíjense, los códigos de diseño que están acá, ellos por defecto nos está trayendo todo lo inglés, todo lo que está en inglés. Pero nosotros, ojo, fíjense que todo el eurocódigo no es solamente un elemento específico, sino que el eurocódigo también se incorpora otros parámetros de otros específicos de cada país. Y por esa razón, habla de cosas del eurocódigo con muchos otros elementos. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es que buscar otro, decirle more, y que nos consiga las bases de datos adicionales de otros países o los códigos de diseño de otro país que son las que nosotros pudiésemos adaptar para nuestro país. ¿Sí? Por ejemplo, decir que para estructura metálica yo pudiese llegar y decir, mira, quítate todos estos códigos, o bueno, en este caso no los voy a quitar porque, sino que agreguemos, por ejemplo, la ISC 360 del 2010. ¿Sí? Y yo la paso para acá, selecciono y ya la tendría aquí puesta. Y al tenerla aquí puesta, yo digo OK, entonces ya la voy a tener disponible para poderla seleccionar e incorporar en decir que mis conexiones, o sea, que mi cálculo lo vamos a hacer con ese código. Fíjense, el código, el elemento de códigos acá del diseño de conexiones, por más que le digamos more, vamos a ver more, fíjense que no trae, lo que les decía, ¿eh? No trae la base, el código para calcular las conexiones. Así que no lo busque porque ya, eso es algo que ya he caminado bastante. Una de las grandes ventajas de usar el robot es que incorpora el diseño en madera. Diseño en madera. No es nada más concreto eso, sino también el diseño. En elementos de concreto armado podemos incorporar que nos traiga el código ACI 318 métrico y tenerlo disponible dentro de nuestra lista y con esto adaptar lo que vamos a usar. La parte geotécnica, vamos a ver si
hay una específica de la ACI. Fíjense aquí vamos a poder tener los perfiles de suelo que estamos acostumbrados a ver y los podemos configurar. Las cargas no importa, en este caso no importa las cargas de viento, nieve, si no las vamos a incorporar. Fíjense que aquí todo esto va a venir europeo. Igual que este código de combinaciones no importa porque nosotros lo vamos a hacer manualmente. Igual que la parte sísmica, nosotros vamos a hacer refinamiento de esos elementos. Mm. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Las personas que están conectadas. Otros aspectos de este software que usted tiene que saber. Tiene que saber, tiene que tener, vamos a decir, mucha experticia en algunos elementos de cálculo y conocer las teorías que se utilizan para el diseño. ¿Por qué? Porque puede hacer cambiar drásticamente un proyecto por no conocer cuál es la metodología de cálculo que se va a usar, cuál es la qué elementos son los que usted debería incorporar. ¿Sí? Son cosas que ya nosotros con el tiempo los hemos ido refinando con trabajos y con proyectos y hemos identificado cuáles son las cosas que tendríamos que hacer para que podamos obtener resultados mucho mejores. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver aquí el análisis modal, puede ser a través de subespacios o sumatoria de raíces de los cuadrados. Pudiésemos estar hablando de matrices completas o consistentes o con rotaciones. Trabajar con la metodología de los subespacios de interacción o con los metodologías de lazo. Cuando hablamos de un análisis no lineal, podemos, vamos a decir, ajustar los parámetros específicos del proyecto de análisis matemático, igual que con lo que es la parte sísmica. Otros parámetros de guardado y discretización son cosas que nosotros podemos mejorar o hacer mucho más finas o delicadas en el momento que vayamos a hacer un proyecto específico. ¿Sí? Yo aquí le voy a decir OK. Va a decir que va a tomar estos parámetros, convertir los parámetros por defecto. Le va a decir que no, que solamente utilice esa configuración para lo que estoy haciendo yo ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, en este caso, yo, como todos los software tienen una facilidad para manejar las líneas de grid, yo siempre trabajo con la misma. ¿Sí? Vamos a hacer esto de las líneas de grid y quiero mostrarles algunas de las condiciones que yo quiero que empecemos a implementar dentro de nuestros proyectos para poder conocer e interpretar los resultados que vamos a obtener. Por ejemplo, yo voy a hacer una línea de grid en X, que puedo estipular una numeración, y voy a decir que voy a tener permítanme tres veces una línea de unos 4 metros. ¿Sí? Automáticamente, partiendo de 0, al agregar, él va a numerar 1, 2, 3, 4 líneas. Y cuando vayamos ahora a Y, en Y sí no voy a hacer tan... Voy a hacer dos líneas más. 1, 2, 3. Permíteme. 3A. Estas las vamos a numerar, a decir con letras. Y las vamos a poner también a unos 4 metros. Vamos a hacer algo un poco simétrico. En Z no lo voy a hacer ahorita, porque ya les voy a mostrar cómo lo vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo ahorita? Aquí una línea de grid, en este momento no se ve los elementos, pero todo es cuestión de la visualización, el display. Nosotros podemos asegurar de que por lo menos los ejes estructurales se vean de una manera mucho más completa o simplemente quitarle alguna parte de ellos para que no nos estorben en el momento de la visualización. Ahora, él automáticamente, nosotros podemos trabajar a través de niveles o de story como edificaciones. Y entonces aquí ya en el story, yo puedo pararme acá y definir la altura del mismo, incluso darle un nombre diferente al que tenga por defecto. Por ejemplo, decirle que este es el nivel más 4000.
Eso es algo que tenemos que tener bastante claro en las estructuras metálicas. Normalmente trabajamos con precisiones al milímetro. Todo lo nombramos al milímetro para que pueda ser coherente con el nivel de precisión de planos. En este caso, fíjense, yo voy a hacer dos pórticos. Quiero que veamos cómo vamos, qué aspectos vamos a tocar. Lo primero que quiero ver es darles a entender, fíjense, bueno, esto que está aquí está preconfigurado, permíteme quitar esto. Esto está usando cosas de mi trabajo normal. Esta tabla de quantities, permíteme quitarla. Las palabras, esta no debería estar aquí, pero no sé por qué está aquí. La rareza acá. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer dos pórticos y es fácil movernos hasta acá. Podemos incluirlas desde vistas 3D, XY, especificando la cota, por ejemplo, en este caso el nivel 4, y decir, bueno, voy a hacer un pórtico que va a ir por el eje B hasta 1 y 2 y un pórtico de entre 3 y 4. ¿Sí? Fíjense, voy a utilizar la opción de columnas. Como repito, esto lo explicaremos después en mucho más detalle dentro del curso. Y podemos tener disponible hasta ahora vamos a decir, estos pocos diseños. ¿Por qué? Porque no están incluidos dentro de mi base de datos de perfiles. Como es un modelo nuevo, no tiene todos los valores que podemos obtener. Estos que están aquí son precisamente los que yo he hecho. Unos son por defecto y unos porque son particulares del usuario. ¿Sí? Pero nosotros podemos decir, ok, perfecto, vamos a incluir un perfil nuevo. En este caso vamos a usar unos perfiles HEA. Y fíjense que aquí yo tengo posibilidad de elegir, primero, crear elementos parametrizados, elementos compuestos. Cuando hablo de compuestos son láminas soldadas. Voy a ir quedando. Mezclar perfiles doble en ángulo para crear secciones típicas. Alguna inercia vería. Un elemento especial en el que nosotros tendríamos que generar la inercia, pero como nosotros normalmente tendríamos algo estándar, vamos a ver acá, porque nosotros siempre nos vamos a mover en el hecho de que tenemos que tener, usar perfiles comerciales. Fíjense, este Simplet Cat Pro que yo les estaba diciendo, fíjense, perfil europeo o Simplet Cat Pro, este Simplet Cat Pro nos va a permitir desplegar la lista de los HEAVs, por ejemplo. Y aquí yo voy a tener ya la lista de todos los perfiles comerciales HEA que están disponibles. Por ejemplo, en este caso voy a usar un perfil bastante pequeño. Voy a usar un HA 140. Ojo, aquí está el material. Hasta ahora el material que se está utilizando, ojo, estoy diciendo que es un elemento metálico, pero el acero vamos a usar un acero A2, A30, A3, A36. Repito, esto es en primera instancia. Después vamos a usar, ahora incorporar un perfil IP y podemos usar un IPE, por ejemplo un IPE 200. Aquí me preguntan sobre los perfiles de la base. Aparece la base de la base ISC, claro. O sea que por haber llegado unos minutitos tarde, te has perdido el hecho de que yo puedo llegar, meterme aquí nuevamente en las preferencias. Me voy nuevamente a la base de datos. Mire, esos no son los perfiles que yo normalmente veo, porque yo trabajo son con los otros, los de la ISC. Bueno, aquí estarían los de la ISC. Aquí están los perfiles americanos, son los primeritos que están. ¿Ve? Entonces yo digo, no está. ISC laminados en caliente, porque también hay los laminados en frío, ¿ve? Tiene que ver cuáles serían los que usted utilizaría. Le decir, okay. Y al ya estar disponible aquí, usted le dice que ok acá. Cuando yo quiero incluir un nuevo perfil,
un momentito a un nuevo perfil. Aquí ya yo voy a tener disponible los de la base de datos AISC14 y allí ya yo voy a poder ver si son perfiles L, C, M, S, W, y aquí voy a tener toda la lista de los perfiles que yo requiera. ¿Ve? Ya no tengo que definirlos, ya no tengo que traerme de ningún lado un archivo para importarlo y colocarlo y ponerlo. No, ya todo eso es algo que ya es cosa del pasado, ya están dentro del software. Incluso tenemos una gran ventaja, que acá tendremos una opción que está aquí, la base de datos de secciones, donde vamos a poder ver las propiedades que tienen determinados perfiles de nuestra base de datos. Por ejemplo, una ventana emergente. Entonces, fíjense que aquí yo le puedo decir, bueno, aquí está, tiene una por defecto, por ejemplo, los HA. Entonces yo me voy HA 140, que es uno de los que escogí. Bueno, aquí tengo el área, tengo la inercia en X, tengo la inercia en Y. Hay que estar bien atento con las nomenclaturas que están usando. Fíjense que la mayoría de los software siempre hablan la sección transversal como X y Y. En este caso, la Y es la sección horizontal y la X, que normalmente, o sea, la X normalmente está en la horizontal, la Y está en vertical, en este caso es la sección transversal, la Z es la vertical, la Y es la horizontal porque estará asociado a esta simbología, ¿sí? Pero fíjense que tengo todos los datos que puedo tener aquí de esa sección. Incluso yo puedo crear mis propias bases de datos de mis propios perfiles en caso de que yo sea un fabricante y poder incluirlas. Ah, no es la que yo estoy usando. Bueno, nosotros le diremos que la base de datos que queremos abrir, fíjense, toda la lista de perfiles europeos y de chinos y de todo lo que usted quiera van a estar ya presentes dentro del software. Entonces nosotros podemos decir, bueno, ISC. Y al decir ISC, nosotros podemos tener y verificar hasta los pesos. Que esto es bastante importante cuando nos diseñamos parte metálica y es algo de lo que yo voy a hacer bastante énfasis en nuestro curso. En que aprendan a utilizar estas herramientas para evaluar los pesos de las mismas. Entonces, fíjense, ya podremos saber, por ejemplo, un 4x13. Y aquí podremos ir viendo cuáles son los perfiles y las características que tienen, incluso para dibujarlos. Otra de las ventajas que podemos hacer aquí es que de aquí podemos incluso imprimir la sección, las características de la sección. Es importante a veces en algunos proyectos que nosotros anexemos características del perfil que hemos creado. Y hay unas veces que, por ejemplo, aquí no me aparece, fíjense, aquí no aparece el RUser. El RUser son secciones que yo creé que van a estar dentro de mi computadora nada más, porque, bueno, aquí yo tengo algunas de las que yo he hecho en mis proyectos, que esas se guardan acá, ¿dónde está? RUser, RUser Pro, ¿sí? Entonces, al abrir allí, aquí deberían estar las que yo he creado, algunas de las que yo he creado. Fíjate, aquí hay una que yo creé de esta manera, ¿ve? Y esto fue un proyecto en concreto que yo tuve que crear mis secciones típicas, ¿ve? Para el proyecto, y ahí están guardadas, ¿ve? Aquí hay unas que raros que no me salieron unas metálicas que yo hice. Eran así, especiales. Vamos a ver si aquí hay un otro RUser que se haya hecho. Porque, para ver. Vamos a ver. Simple Sacred Reuser. No sé, posiblemente se me perdió. Debe haber estado ahí. Unas metálicas que yo hice doble y todo. ¿Ve? Que las podremos ver allí y las capacidades. Y fíjense, a mí la gran ayuda que era estas secciones atípicas, cómo las pude tipificar. Ok, vamos a hacer unas columnas. Como les dije, ya están aquí, ya forman parte de la base de datos. Vamos a crear una par de columnas. Voy a usar unos perfiles. En este caso, ojo, manera ilustrativa, voy a usar unos HA140. Un HA140 es un perfil que tendrá 14 centímetros por 14 centímetros. Cuando vamos a dibujar, fíjense que aquí me preguntan si vamos a medir desde arriba o hacia abajo. En este caso, automáticamente se pone hacia abajo porque estoy en el nivel de 4 metros. El entender aquí
que las columnas no pueden ir de arriba o abajo. Aquí estamos. Y voy a dibujar también una viga. Repito, esto después nosotros lo vemos en mayor detenimiento. Y en esa viga vamos a usar un IP, inicialmente, bueno, dije un IP200, vamos a usar un IP200. Un IP200 aquí. Y vamos a usar otro IP200 acá. Entonces fíjense que aquí tendríamos técnicamente dos pórticos. Dos pórticos. Estos pórticos que yo estoy incorporando acá, lo primero que vamos a hacer es analizar cuáles son las características de cálculo que la mayoría de las personas utilizan y vamos a ver qué tanto cambia nuestra edificación cuando mejoramos las condiciones de las mismas, ¿sí? Vamos a crear unos casos de carga. Bueno, en este caso aquí, vamos a agregarlos desde aquí. Vamos a crear un caso de carga muerta. Carga muerta. La etiqueta de esa carga muerta. Object load. Como lo quieren ustedes allá, ustedes le pueden dar el nombre aquí, tipo dead. Y vamos a crear un caso de carga variable o carga viva, como lo quieran llegar. Aquí le pondremos naturaleza live. Esto se activa porque estamos como con eurocódigo, pero eso no nos va a influir en nada de lo que estamos haciendo. Ok, perfecto. Fíjense que nosotros podemos decirle al software, muéstrame e incorpórame. Vamos a ver por aquí. Los elementos. Quiero que nos salgan estos textos. Aquí y esto. Simple caso, carga muerta. Pero yo no quiero que me salga nada. Ok. Bueno, lo primero que vamos a ver es que aquí yo puedo, ojo, ver los elementos y decir, vamos a ver aquí la visualización. No sé por qué me tiene esos momentos de 10 kilonewton. Ah, ya sé por qué. Seguramente está tomando algunas cargas aquí anteriores. Permítanme un momentito. Mientras, no sé si tengan alguna pregunta. No, no hay nada. Ok, aquí carga muerta, estamos perfecto. Vamos a la geometría y regresamos. Esto está destacándose. Vamos a guardar este archivo. No vaya a ser que se me vaya a dañar. Ok. Ok, listo. Vamos a ver aquí en View. Vamos a hacer aquí por decirle esto aquí se quita. Ya se quita. Ok. Ok, fíjense, nosotros, el software va a llevar una numeración y un control
tanto de los nodos como de las barras, porque esas son las etiquetas que nos van a servir. Fíjense, el primer pórtico estará compuesto por las barras 1, 2 y 3, y las otras serían, corrijo, por los puntos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y después 5, 6, 7 y 8. Y también vamos a tener barras, etiquetas en las barras, ¿sí? Ahora, nosotros ahorita vamos a aplicar una fuerza igual al punto 2 y al punto 6 en la misma dirección X de 1 kilonewton. Una carga puntual, vamos a seleccionar el punto 2. Aquí vamos a tener una tabla prospector que nos va a permitir llevar el control de lo que estamos seleccionando. Fíjense que dice ahí 1 de 8, 2 de 8. Y le vamos a asignar, vamos a ver por aquí, una carga nodal de 1 kilonewton en X. Vamos a ponerle, sí, 1 kilo, vamos a ponerle 10 kilos, 1 kilonewton. Vamos a parar, después ir aumentando. Ok, vamos a aplicar. Ojo, en este caso quedó dentro del caso de carga muerta. ¿Ves? Allí tendríamos un problema. Vamos a darle vuelta atrás. Tengo que seleccionar el punto 2 y 6 que ya están seleccionados acá. Fíjense, todo se maneja en función de la etiqueta para asignar alguna acción. Aquí simplemente nos vamos a pasar la carga variable y vamos a decir que, bueno, aquí está la carga 1 kilonewton, la dirección positiva, en el grupo de carga variable. Perfecto. Esos números que están allí, bueno, hemos visto el gráfico, pero también podemos ver que nos aparezca la etiqueta y la carga de la fuerza que hemos aplicado. Así vamos a poder saber a ciencia cierta que lo que estamos colocando está ok. Entonces, fíjense, yo voy a quitar esto y quitar esto. Y lo primero que vamos a hacer es entender la condición de apoyo que estamos teniendo. ¿Sí? Vamos a pararnos en el pórtico en XZ para vernos de frente y vamos a ubicar el pórtico B. Esa es la que tenemos hasta ahora. Esos son los perfiles. Si quisiéramos ver etiquetas, pudiésemos también ponerlas. En este momento no vale la pena. Y lo que yo quiero es, uno, los primeros cambios que vamos a obtener. ¿Qué cosas tenemos que entender? Cuando nosotros hacemos un diseño de estructuras metálicas, son muy susceptibles, repito, a la condición de apoyo que ya nosotros hemos generado previamente. Permítanme aquí utilizar esto para poder hacer un gráfico y entender qué va a pasar y qué ventaja vamos a obtener cuando usamos una o usamos la otra. Ok, fíjense, en este caso, bueno, vamos a asignar primero esto antes de, permítanme aquí, vamos a asignarle a este punto que está acá y a este otro punto que está acá la condición de empotramiento. Vamos a empotrar la estructura que está lateralmente. Esta es la estructura empotrada, un soporte en lo que nosotros vamos a decirle que es un fixes. Un fixes implica que va a tener condiciones todas marcadas porque son todas las reacciones que vamos a poder calcular. Y aquí se la vamos a aplicar al punto 5 y 7. Entonces, gráficamente va a cambiar condición articulada y condición empotrada. Ahora sí, vamos a hacer el recorte, la imagen, para poder hacer la captura de imagen y explicar. Ok. Entonces, fíjense, nosotros como ingenieros, bueno, ya vamos a decir, aquí tenemos, permítame, una condición 1 de articulado. Esta es la condición apoyo articulado. Y este es el apoyo empotrado. En las estructuras metálicas es importante que tengamos en cuenta este factor. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, y nos vamos a la parte de cálculo, este apoyo, ¿qué acciones vamos a tener? Bueno, tendremos la fuerza gravitacional, normalmente llamada N. Tendremos la fuerza cortante. En este caso va a ser una reacción a eso. Bueno, voy a indicar simplemente las flechas. Las fuerzas cortantes. Y voy a tener, en este caso no voy a tener momento, porque va a estar libre, está articulado.
Solamente tendré la otra fuerza cortante que pueda tener aquí, que aquí sí hablamos del pórtico X y Y. Fíjense, aquí está Z hacia arriba. Entonces aquí tendríamos B sub Y y B sub X. Son las únicas acciones que vamos a tener o reacciones que vamos a tener en este punto. En cambio, cuando hablamos de las condiciones empotradas, no solamente vamos a tener la fuerza normal, que va a bajar por acá, sino además vamos a tener una fuerza B sub Y, vamos a tener una fuerza B sub X, y adicionalmente a eso vamos a empezar a tener momentos torsores, momentos flectores alrededor del eje Y, momentos flectores, momentos alrededor del eje X. Entonces, ¿qué hace? Cuando nosotros fijamos las condiciones de apoyo, nosotros hacemos que estos elementos, llámese los elementos columnas y vigas, se carguen o se descarguen de las acciones, ¿sí? ¿Qué quiero decir yo con esto? Que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener, vamos a hablar acá, un desplazamiento. Yo voy a suponer que este es el desplazamiento que yo quiero. Acá. Y que este, bueno, vamos a suponer que este es más o menos el mismo sitio y este es el mismo sitio. Ok. Cuando yo hable de desplazamientos, evidentemente, si yo les pongo a decir a ustedes, ¿cómo van a ser los desplazamientos del caso 1 con respecto al del caso 2? ¿Van a ser iguales? Para las personas que están conectadas, para ver si nos activamos y se despiertan un poquito. ¿Estos desplazamientos van a ser iguales? No, ciertamente no. ¿Por qué? Porque uno va a tener una forma de deformación diferente acá, aquí, aquí. Vamos a hacer esto aquí. Esto aquí y esto aquí. Ahora esto que está aquí. Ok. Y entonces aquí tendríamos algo como esto. Vamos a ver si me sale más o menos a pulso. Algo así. Y algo así. Ok. Si nosotros fuésemos a hablar netamente de valores para la acción de esta fuerza, nosotros pudiésemos decir que este es un desplazamiento 1 y que esto es un desplazamiento 2. Y que independientemente de los elementos que tengamos acá, si tenemos los mismos elementos, aquí delta 1 va a ser, vamos a escribir por aquí, si suponemos que los perfiles son los mismos, como es el caso que tenemos modelado, vamos a decir, el pórtico del tipo 1, que es este tipo 1, y este sería el pórtico tipo 2, pórtico 1 es igual al pórtico tipo 2, entonces el desplazamiento 1 va a ser mayor que el desplazamiento 2. Eso es algo que tenemos que tenerlo entendido, nada más por la condición de apoyo. Pero entonces dice, bueno, Manuel, pero si todo el tiempo usamos el empotrado, ¿cuál es la razón de siempre utilizar el empotrado? Bueno, la razón es que si nosotros queremos hacer que entren en norma, ¿qué quiere decir? Que este desplazamiento 1 y este desplazamiento 2, lo que vamos a estar diciendo es que el desplazamiento 1 y el desplazamiento 2, ambos tienen que ser menor o igual a un desplazamiento máximo, que es igual para cualquiera de las dos estructuras porque este es el desplazamiento que viene del código. Y la única forma de que esto ocurra, o que por ejemplo, que delta 1 y delta 2 sean igual al delta máximo, es que los pórticos sean diferentes, que algunos elementos brinden más rigidez que otros. Entonces, para cuando haya ese caso, y usted dice, mira, yo tengo que hacer que entre dentro de un código y este desplazamiento
tiene que ser igual, ambas estructuras tendrán que ser iguales. En este caso nos encontraremos que los perfiles de la edificación 1 tienen que ser más grandes, o sea, tienen que ser perfiles de mayor dimensión. ¿Por qué? Porque el perfil, por más, por razones de comportamiento de la base, necesitará que los perfiles entre sí se brinden mayor inercia. En cambio, acá no tendrá que ocurrir eso, porque muchos de los efectos del desplazamiento son absorbidos por la base. Entonces, vamos a poder concluir que si vamos a hablar de kilos de acero, los kilos de acero con una estructura articulada en la base van a ser mayores que lo de los kilos de acero de una base empotrada. De base empotrada. Empotrada serán menores. Entonces aquí me dice, bueno, Manuel, no hay nada que discutir. Si yo lo que quiero es menor a cero, siempre empotro en la base. Sí, pero entienda que la estructura se divide en dos secciones. En lo que tenemos acá arriba, que llamamos superestructura, y de aquí para abajo lo que llamamos infraestructura. Y entonces, cuando usted abarate el costo aquí arriba, va a encarecer el costo hacia abajo. Vamos a hablar primero en punto. ¿Qué pasa? Aquí, toda esta cantidad de momentos y todo esto que usted está trayendo acá, antes, entre la columna y la fundación, hay algo que llamamos placa base. Entonces, la placa base de una estructura que se está considerando empotrada va a tener mayor cantidad de pernos, porque ahora los pernos no solamente tienen que resistir las acciones de corte, o sea, la acción del corte no es nada más el corte del perno, sino que también va a tener que evaluar la posición en la que está el perno, porque en algunos casos pueden estar trabajando a tracción o presión sobre la base, ¿ve? Y entonces eso puede hacer que cambie la dimensión y cantidades de pernos, ¿sí? Además, esas conexiones, por tener momento, ¿qué le va a pasar? Va a tener que poner algo que conocemos como rigidizadores. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un perfil de esta dimensión, vamos a tratar de dibujarlo aquí pequeño. Aquí vamos a suponer que están las alas. Entonces, usted tendrá que incorporar elementos adicionales acá. Aquí, aquí y aquí. Incluso a veces tienes que ponerlos aquí en el medio. Entonces, el tipo de placa base que usted va a hacer allí tiene su lógica, vamos a decir, su trabajo. Y después usted tendrá que diseñar la fundación, en la que usted tendrá que colocar un pedestal, en el caso que tenga zapatas aisladas, un elemento aquí, un elemento acá, un elemento aquí y un elemento acá. Ojo, debido a los pernos que usted va a incorporar, porque usted puede decir aquí, ok, vengo con una fuerza normal determinada y que los pernos de aquí, usted pone una cantidad de pernos que, por ejemplo, le dan barras número de 3/4 o de lo que conoceremos como 20 milímetros, 20 milímetros por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Esos anclajes que están aquí tendrán que ser respaldados con una barra de la misma dimensión o el mismo diámetro para poder hacer los anclajes, porque si no, no va a haber una transferencia adecuada. Yo no puedo poner barras de media aquí y anclaje de 3/4, porque no va a haber una transferencia de acciones correcta. Y además, como vengo trayendo momentos de una posición y la otra, lo más seguro es que usted ahora tenga que incorporar acero en la parte inferior para evitar la flexión
la respuesta a la zapata, y además por los momentos que vienen llegando de las bases en ambas direcciones, usted tendrá que poner acero superior en la zapata. Estribos para confinar y entonces tendrá una zapata que de primera de todas, el diseño no va a poder ser por distribución uniforme, sino que ese diseño también, ojo, el esfuerzo sobre el suelo puede ser un esfuerzo, vamos a decir, como de este tipo, porque las acciones combinadas aquí serían la fuerza el esfuerzo normal, este es el área de la zapata, más los esfuerzos generados por los momentos en X, más los esfuerzos generados por los momentos en Y. ¿Ve? Eso sería la determinación del suelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted los kilos de acero que se está ahorrando aquí arriba los va a tener que gastar en el sistema de fundaciones y en el sistema de aplicación de la carga. Cosas las cuales no tiene aquí. Aquí normalmente la placa base suelen ser placas bases bastante simples. Y esto ojo, se lo digo yo porque lo he aprendido ahorita mucho en el trabajo. Son placas que los pernos siempre van a estar diseñados por corte. Uno aquí y uno aquí. Aquí, aquí y aquí. Entonces no suelen tener digitalizadores ni nada de eso. Básicamente lo que tenemos que evaluar es la capacidad a presionar el elemento. ¿Mm? Aquí me dice, capacidad tiene, sí, podemos diseñar la placa base aquí. Y si no lo podemos hacer con la IS, ojo, las placas base y las conexiones las podemos diseñar directamente con Eurocódigo. Pero si no las podemos hacer facilito con otro software exportando los valores desde aquí, que es parte de lo que dijimos que vamos a trabajar. Acá, la fundación ahora aquí, como no tenemos efecto de momento, el esfuerzo es simple. Simplemente tendremos una transferencia de fuerza acá y lo más seguro que esta zapata sea más pequeña que esta sea más pequeña que la otra. La otra cosa es que por tener perno simple, lo más seguro es que tenemos un acero de refuerzo similar y que no vamos a requerir acero superior, porque no vamos a tener momentos que nos presionen las caras superiores de las columnas. Entonces, fíjense que una cosa lleva a la otra. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted va a calcular estructura metálica, las estructuras metálicas tienen dos parámetros, que son análisis, ojo, sabiendo ya todo esto, ahora usted viene al diseño y entonces el diseño le dice, ok, todo va a depender de los dos criterios de diseño. Un diseño por resistencia y un diseño por deflexión. Ahora, ojo, estos dos criterios tienen que cumplirse simultáneamente. La estructura no solamente no debe fallar, sino que no se debe deflectar el máximo permitido. Y entonces allí es cuando usted se consigue, que ya cuando usted ya ha meditado y tiene todo esto presente, que hay un problema, que la estructura no necesariamente tendrá que ser dimensiones pequeñas para comportarse correctamente. ¿Qué pasa? Si nosotros habláramos de que esta estructura es una dimensión típica, como la que yo puse aquí de 4 metros, y aquí 4 metros, ¿sí? Las cargas que pudiésemos tener por deflexión, por flexión acá, de la viga, en los dos casos, son cargas pequeñas. Lo que quiere decir que un IP 200, un IP 240 o un perfil W cualquiera puede ser responder. Para ambos podría estar bien, porque la carga sería el problema. La cosa está en la luz. Cuando tenemos naves industriales o proyectos en estructura metálica que son grandes, ya las luces juegan un papel fundamental, porque ya ustedes le dirán, esto tiene 8 metros, por decir algo, 8 metros, y tiene 8 metros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Usted se va a ver en la obligación de colocar un perfil que lo más seguro es que sea grande. Un perfil grande que va a abarcar todo esto. ¿Por qué?
y aquí un perfil grande. Vamos a suponer que ese perfil lo voy a tratar de dibujar aquí. Vamos a suponer que vamos a poner un perfil alto. ¿Por qué? Porque por las cargas, así usted no tenga casi carga aquí arriba, a pesar de que la carga que usted tenga aquí es poquito, usted dice, bueno, va a chequear la resistencia porque las cargas en ambos lados son poquitas. La luz hace que la deflexión no dé. Entonces usted se puede conseguir un factor de resistencia, de decir, de la escala del 0 al 1, siendo el 1 el número límite, usted pudiese conseguir un factor de resistencia de 0,30. Eso quiere decir que por resistencia su perfil solamente trabajaría el 30%, estaría sobredimensionado un 70%. Pero debido a los 8 metros, usted se consigue un factor de deflexión de 0,90. ¿Qué quiere decir? Que sobre esa viga va a regir un comportamiento de deflexión por encima del de resistencia, conllevando a que usted tenga que usar un perfil grande para poder solventar el mismo problema. Entonces, ¿qué hace un perfil grande? Bueno, ese perfil grande va a hacer que cambie el comportamiento de la columna, porque ya este desplazamiento no va a ser netamente así, sino que va a empezar a ser un poco más pequeño. El desplazamiento se va a ver algo más recto acá, se va a hacer mucho más rígido el marco para el desplazamiento. Fíjense que ya empieza a haber una pequeña diferencia. Y lo mismo va a ocurrir aquí. ¿Por qué? Porque vamos a estar disminuyendo, vamos a decir, este valor de aquí a aquí, esto que está aquí, o sea, lo voy a poner aquí porque es para las dos columnas, que es lo que llamamos longitud no arriostrada, se va a ver disminuida. Y al disminuir usted la longitud no arriostrada, disminuirá considerablemente los desplazamientos laterales. Entonces, ¿qué ocurre? Se va a conseguir la sorpresa de que usted llegó, diseñó, empotró en la base buscando una economía en la estructura metálica, pero cuando vaya a ver las acciones y la fuerza de diseño le va a dar el mismo perfil que le hubiese dado si hubiese articulado la base. Moraleja de la historia, esta estructura será más costosa que esta por una mala toma de decisión del sistema de apoyo. Que no es que está malo, no es que se va a caer, simplemente que esta fundación va a ser mucho más grande, lleva mucho más acero, esta conexión va a ser mucho más complicada de hacer, mucho más pesada que esta. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que entender. Que en estructuras grandes, y mi recomendación es, uno, entonces, ¿cuándo hacemos? Mira, si usted es una estructura grande y usted tiene, por ejemplo, una nave industrial, no empotre la base, no empotre la base, porque la geometría de la estructura lo va a guiar por el camino de usar perfiles grandes para que cumplan las deflexiones. Y entonces estaría poniendo los mismos kilos de acero que le darían con una articulación en la base, pero una placa base mucho más sencilla de construir, elaborar y de colocar, y una zapata mucho más barata. Y allí es donde está la estrategia, en una estructura metálica. Entonces, fíjense algo que si yo tengo esto, que ya hemos corrido, fíjense, vamos a probar prácticamente lo que hemos dicho. Entonces, fíjense aquí, yo llego y vamos a decir, bueno, vamos a hacer una corrida de esto y vamos a ver los resultados que nos daría eso. Vamos a calcular eso rápidamente. Ujú. La estructura está separada, sí, son dos pórticos diferentes. Ajá. Que ignore ese error, supongo que están separados. Ok, resultados, vamos a ver, visualizar algunos de los resultados de aquí. Lo primero que tenemos que ver no son las deformaciones. Fíjense, vamos a ver las deflexiones, los desplazamientos.
a pasar a la ventana de desplazamientos. Me está mostrando es el cuadro. No me interesan los cuadros, quiero ver los gráficos. Vamos a mejor meternos a la interfaz de gráfica para poder ver los resultados. Permítame esto aquí. Las ventanas que se me quedaron abiertas de la vez pasada. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta ahora? Ok. Entonces fíjense. Aquí tenemos otra vez nuestro elemento. Vamos a refrescarlo acá para que no se nos vea así tan grande. Y vamos a buscar la carga variable, la carga viva. Ahora vamos a ver las deformaciones en qué dirección, en la dirección X. Deformación por acción de la carga variable, evidentemente va a ser esta. Allí están los valores, fíjense aquí se muestra esta deflexión, este valor. Vamos a hacer que tengamos leyenda. Vamos a decir que nos ponga valores y que los pinte. Vamos a ver aquí un poquito. Entonces fíjense los valores que tenemos. Ojo, este pórtico articulado 0.655, 0.166. ¿Ve? Es parte de lo que estamos hablando. Cuando tenemos empotrada la base, evidentemente vamos a conseguir resultados diferentes. ¿Por qué? Por las razones que ya sabemos. Ya el momento está absorbiendo algunos elementos allí, pero también tenemos ahora esto, las reacciones. Y allí es donde empezamos a ver las diferencias. Por ejemplo, si entendamos que los elementos que tenemos acá, la fuerza X sería la normal porque es la que va a estar a lo largo del perfil. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Fíjense, el X, que es el axial, que es el que va a estar a lo largo del perfil. En este caso, la columna para nuestra fuerza axial sería Fx. Fíjense que estamos hablando de reacciones. Y le decimos aplicar. Fx. No, ojo, disculpen, tenía que decirle locales para que pusiera la vertical. Que me ponga la descripción. Ya vaya, un momentito. Ya que estoy poniendo local, pero permítame, aquí está. Esto acá para yo poder visualizar. Ahí me está poniendo la fuerza en esta no es la local. Permítame un momento. No. Reacciones, NT. Estas son las que serían FX. Permíteme un momento para ver. Sí, estas son las acciones de la barra. Vamos a ver las reacciones. Las reacciones sí están asociadas a la dirección. Eso quiere decir que reacción debería ser FZ. FZ. Ok. Fíjense lo que vamos a conseguir, ¿verdad? Técnicamente, fíjense, acá estamos incorporando menos carga axial. Menos carga axial. ¿Por qué? Porque parte de ella se está convirtiendo en momento. Eso quiere decir que si nosotros empezamos a decir, bueno, Fy, Fz igual a 1, en esta columna, en esta zapata, por ejemplo, tendríamos que ver los momentos alrededor del eje Y y alrededor del eje X, que fíjense que también incorpora alrededor del eje Y, porque es el que estamos viendo, ¿eh? El eje X no tendríamos, eje Y nada más. Entonces, ¿qué pasa? Al tener un momento, influye en el sistema, en el diseño de la zapata. Entonces, esta que es simplemente 1 kilonewton, porque esto mismo es 1 kilonewton por metro, este es ese por ya 1 kilonewton, dividido entre el metro cuadrado que tengamos,
y aquí tenemos que poner la axial y aquí la fundación ya no va a poder llevar una sección netamente cuadrada para las acciones que estamos teniendo. Ya hay una variación, ¿ves? Y ya este momento vertical acá influirá en colocar un acero, vamos a ver aquí, en tener que colocar un acero superior dentro de la zapata. ¿Ves? Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno de los aspectos que podemos también es decir ahora, ok, ahora, ¿cómo está siendo considerado el elemento? Y fíjense es que el elemento está considerado centroidalmente. Eso quiere decir que si nosotros hiciéramos nuestro cálculo manualmente, sin hacerlo por método de rigidez, nos daría estos mismos resultados. Pero eso no es cierto. Eso no va así. Eso no debe ser así. Porque esta columna, esta viga debe estar dentro de la columna, cerrando entre pórtico y pórtico o sobre esa columna. Eso quiere decir que nosotros a este elemento, por ejemplo, a este elemento y a este elemento, le pudiésemos estar asignando, vamos a ver si aquí me permite hacerlo desde aquí, un atributo adicional de un OXEF. Y ese OXEF es decirle, mira, esa viga va a ir, ojo, o desde la parte superior considerada, o sea que deberíamos estar bajando esa viga. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a estar reduciendo la longitud no arriostrada. Incluso pudiésemos decirle que baje más de la losa. Eso lo vemos nosotros en nuestro curso. Entonces, a esas dos vigas le vamos a aplicar un upper flange donde va a cambiar la condición de diseño netamente y de desplazamiento. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que recalcular nuevamente. Ese se bajó ya, les voy a decir por qué. Porque aquí la interfaz, déjame ponerlo aquí, interfaz, que se vea el offset, y volvemos a hacer el cálculo. ¿Nos va a dar el mismo valor? No debería dar el mismo valor. ¿Debería dar más? No, debería dar menos. Uh-huh. Claro, aquí nos da casi lo mismo porque es que el perfil son muy pequeñito para la fuerza que le estoy colocando, ¿eh? Ahora, fíjense en estos casos, que entonces usted dirá, bueno, Manuel, tenemos aquí un problemita, porque los perfiles que tenemos son perfiles que están en kilos de acero. O sea, lo que yo quiero decirles es que tendríamos que ver en mayor espectro lo que nosotros vamos a trabajar, porque no sabemos entonces, si nos enfocamos nada más en la superestructura, siempre nos inclinaríamos a esta sexta parte. Pero fíjense que aquí hay otras cosas que podemos hacer. No necesariamente podemos decir que, ok, ¿cómo haría yo, por ejemplo, para llevar este igual a este? Bueno, si el límite fuera 0,16, yo diría, bueno, si yo empotro la base, ya estaría completo en el límite. Perfecto. Pero aquí tendría que hacer una viga mucho más grande para poderme reducir el 0,16. ¿Cómo sé eso? Bueno, fíjense. Voy a hacer una prueba y aquí vamos a asignarle. Vamos a ver aquí. Vamos aquí que me permite asignar geometría. A ver si me permite cambiar la sección desde aquí. No. Entonces que no me quiero salir geometría. Vamos a cambiarle la sección. Entonces yo digo, bueno, Manuel, ¿qué sección tendría yo que poner? Hasta ahora tiene un IPE 200. Vamos a agregar un IPN mucho más grande, el doble. Un IPE 400. Un IPE 400, que evidentemente pesa mucho más. Vamos a hacerlo a 36, corrijo. Y se lo vamos a asignar a este. Ok, listo. Vamos a agregar aquí una pequeña leyenda de colores que las podemos hacer para que nos ayude. Que son cosas que
cosas que tiene versátil el software, que nos va a ayudar muchas veces a la visualización. Ahí está. Y vamos a volver a hacer la corrida. Le hemos dado rigidez al pórtico a través de la viga que estamos agregando. ¿Ven? Fíjense cómo reduce. Claro, bien, esto es una columnita bastante pequeña, ¿no? Entonces fíjense que, ahora, ojo, esto dirá, bueno, Manuel, pero no disminuyó tanto. Claro, no disminuyó mucho porque esta columna que está aquí y estas columnas que están aquí posiblemente no sean las que sean correctas. Eso es algo que tiene que tener en cuenta. Hasta ahora no hemos chequeado el diseño. Lo que sí le puedo decir es que esta viga tiene muchas posibilidades de no cumplir la flexión con respecto a esta. ¿Y eso por qué? Porque no le hemos puesto carga acá. ¿Sí? Entonces lo más seguro es que si usted tiene una carga y usted tenga que llevarse, es más, incluso vamos a ponerle una pequeña carga. Vamos a un poco más allá. Vamos allá, vamos a ver si aquí le podemos agregar una carga. Mm, eh, Vamos a agregarle una carga viva en la barra y se la vamos a poner de menos 1 kilonewton. 1 kilonewton por metro lineal es fácilmente menos de una baranda. ¿Ve? Ahí está. Entonces, volvemos al cálculo. Y vemos lo que podemos obtener. Entonces, lo que yo les digo, no necesariamente esa 200 puede ser que sea por resistencia esté ok, pero puede que no nos dé la deflexión y tengamos que agrandarla por esa razón. Ahora vamos a ver los diagramas. Por la instrucción posiblemente se ven, no se ven casi. Ve, ahí se ven, ¿ves? Fíjense los valores acá, ¿ves? Cómo bajaron. Bueno, no muestra. Vamos a ver. Stretch, deformación. Ahí se nota más o menos. No se muestra mucho, pero bueno, fíjense. Aquí sí, vamos a ver. Vamos a ver aquí cómo podemos hacer para que se vea mucho más detallado. Vamos a quitar las cargas para que podamos ver. Y aquí, vamos a ver si yo puedo ponerle más detalle. Sí, habría que verlo después más detallado. Lo que pasa es que es una carga pequeñita, pequeñita, pequeñita. Ah, ya sé lo que podemos hacer. Vamos a ponernos aquí un momento en la deformación. Y vamos a exagerarlo. Miren, aquí se nota, ¿ves? Lo que les digo, ¿ves? Aquí exageré un poco el diagrama, ¿ves? Fíjense que aquí ya hay una deflexión, ¿ves? Que aquí no se ve igual. ¿Eh? Son cosas como dicen, una cosa por otra, ¿no? Posiblemente la deflexión no chequea, tengamos que agregar un perfil mucho más grande para poder solventar el problema de la deflexión y entonces quedamos prácticamente en lo mismo. Entonces, fíjense cómo podemos, es una parte de la psicología, incluso hay cosas que podemos hacerle adicionales a esas vigas. Por ejemplo, a esta viga yo le puedo decir que le voy a agregar, y ojo, esto me lo permite el software, elementos
que rigidicen las esquinas. Fíjense esto aquí. Y decirle que pueden ser de la misma sección o a través de planchas un elemento de rigidización que puede estar en la posición superior o la posición inferior, ¿ve? O en ambas, un perfil por una longitud, fíjense aquí, L, vamos a ponerle unos, esto está en metros, 0,10 por la longitud de la barra, altura 1, de la altura del sección, vamos a ponerle un momentito, pasa que esto no tiene unidad, aquí está, centímetros, aquí está. Aquí sería L, está en centímetros, 0,10, esto es un poquito, vamos a ponerle, esto tiene 4 metros, vamos a ponerle unos 20 centímetros. 20. 20. Y aquí le vamos a poner de H unos 30 centímetros. Vamos a agregarlas. ¿Sí? Y se lo incorporaremos a esa barra. Puso el de un lado. Ahora hay que poner el del otro. Ojo, eso lo puso al principio. Ahora, la otra posición. Esta es la cuestión aquí. Uno, ya este mismo. El break 2. Posición abajo. Sección. Vamos a poner lo mismo. Pero aquí la longitud, si no me recuerdo, creo que es diferente. Son 40, tengo que ponerla a los 48. Vamos a ver si es así. No me acuerdo exactamente. A los 480. Y aquí a los mismos 25. No me recuerdo. Pasa que normalmente no lo hago. Vamos a ver aquí. Y 5. Repíteme acá. No. No me lo. Este aquí. Estos son 20 y 30. Perfecto. Este lo puso en el primero. Por la longitud. Claro, no me dice 20. Permíteme aquí. Punto 10. Que era lo que tenía originalmente. Y 1. Si a ver si es proporcional. Temporal 5. No es así. Es una ridícula. Eso es aquí. Aquí son 20. Aquí sería 20 centímetros. 30 centímetros. Y la posición. Esto de aquí si es arriba y abajo es porque es aquí y aquí. Si quiere probemos para que vea. Aquí la barra 5. ¿Ves? Arriba y abajo. No me acuerdo muy bien porque esto es una opción que casi no uso. Solamente abajo. Ok. Y aquí el break 2, que debería tener la misma condición. 20 y 30. También debería ser. A ver, ella la pone automáticamente porque ya está identificando que hay dos breaks en un mismo modelo. Ya, esperen un momento aquí. ¿Qué dice? Break 1, 30. Bien. Break 2. Esto tengo que quitarlo de aquí. Ok.
Y listo, ¿ves? Ahí puse uno en cada lado. El break 1 para acá y el break 2 para acá. Close. Entonces ahora, cuando nosotros hacemos la corrida, fíjense, 0,528. Vamos a hacer esto ya casi para culminar porque nos falta un poquitico nada más. Punto 528. Claro, ahí no disminuyó mucho. Pero sí disminuyen, ¿ves? Estos efectos de estos elementos. Claro, ahí vamos a ponerle uno, vamos a ponerle, como dice un amigo, vamos a ponerle un elemento ahí de verdad. Que no sean esos de juguete, 20 centímetros de altura. Vamos a hacerlo uno de 50 por 50. Un triángulo más grande. Y aquí vamos a hacer un triángulo más grande. Él ya tiene asignado eso, ya no tengo que decirle que él aplique, porque ya lo tiene asignado. No se ve, es porque no he refrescado la ventana. Ahí está, ¿ves? Más grande. Entonces vamos a chequear nuevamente. Entonces fíjense, ya el software va a considerar ese elemento. Hay mucha gente que llega, hace el diseño original y después inventa algo allí o hace una sección, o la hacen y no lo hacen y asumen que cuando eso tenga le ponen una cartela inventada allí y listo. Eso es, está bien. Sí, bueno, aquí dice que no da mucho, pero es realmente por el comportamiento de las columnas. No baja, no ayuda porque la columna cede. Vamos a ponerle una columna más grande a esto. Una columna más grande. Un HA140 para esa altura, eso es bastante pequeño. Vamos a ponerle un HA también, pero un 200. También hay que tener en cuenta al momento de diseñar las estructuras metálicas que dependiendo del tipo de conexión que usted está usando, usted tiene que ser coherente con los espesores que va a tener de columna con la unión. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de que tengamos una viga grande en este caso va a hacer que te tenga que poner una columna grande porque no va a poder conectarlos efectivamente si son elementos mucho más débiles. Y eso es el error que comete la gran mayoría de los diseñadores, que entonces cuando van a ver el cálculo se consigue de que las columnas son muy delgaditas con respecto a la placa base, con respecto a la placa que le va a conectar la viga, y entonces empiezan los desastres, ¿no? Entonces, fíjense aquí. A ver aquí, este último, y voy a hacer una cosita más que también influye mucho. Acá. Aquí y aquí. Fíjense. Si vamos a usar la misma columna, claro, aquí las cartelas ya estarían de más, ya la viga pudiese ser un poco más pequeña porque las columnas van a absorber mucho más. Pero ojo, son cosas que tenemos que estar pendientes. Y una de las cosas que yo les digo que pasa con mucha frecuencia es que el diseñador se le olvida decir cuál es el tipo de conexión que va a querer en su estructura. Si van a ser conexiones pernadas o van a ser conexiones este, vamos a decir, conexiones pernadas o conexiones articuladas. Este es un IP200. Vamos a cambiar el IP200 otra vez para que tengamos la misma conexión. No, un IP200. Y la cosa es, si usted me dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Articulado, aquí ambas están, los elementos no tienen articulaciones, son conexiones a momento. Eso quiere decir que el diseño va a ser diferente. Entonces fíjense que si yo llego e incorporo a esta estructura adicional a decirle
que es empotrada en la base, le puedo decir que las conexiones van a ser a momento y eso va a hacer que yo tenga ya, me permite incorporar unos release donde yo le puedo decir que sean pine-pinet, articulado, articulado, y vamos a ver cómo afecta el diseño longitudinal. ¿Sí? Esas son cosas que también decimos, bueno, entonces cuando usted se reúne con su cliente, usted le va a decir, mira, ok, perfecto, ¿cómo vas a hacer la estructura? ¿Cómo quieres hacerla? Mire, yo la quiero hacer de perfiles tubulares. Esa es una cosa. Primero decir cuál es el tipo de perfil que él quiere usar en la obra. Dos, ¿cómo queda la conexión? ¿Pernada o soldada? Normalmente dicen, no, soldada y cosas. Entonces uno dice, bueno, no es lo mismo. Aquí, aquí. Ahora, fíjense esto. ¿Dónde están? Desplazamientos. ¿Y qué pasó? Fíjense. Creo que quité la carga. Déjenme ver. Sin querer, creo que quité la carga. No, ahí está la carga. ¿Estás viendo lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió? Vamos a ver un momento la parte que decía Pine Pinet, los release. Cuando decimos Pine Pinet, yo le estoy liberando los momentos. ¿Ven? Flexionantes. Eso quiere decir que en este momento, al haberlo liberado, el desplazamiento se ve truncado. No hay desplazamiento lateral. Pero si yo quisiera ver las fuerzas, por ejemplo, los momentos en MY, ¿ven? Entonces fíjense, si yo llego y digo simplemente articulo una sección, eliminaría los momentos netamente de la base de la estructura y el momento se va directamente a la viga. Fíjense que la proporción es casi el doble. Lo que pudiesen decir yo, bueno, imagínense que ahora estas columnas que están acá y estas columnas que están acá van a estar siendo sometidas a momentos mucho más pequeños, acciones mucho más pequeñas, y estos perfiles podrán ser más pequeños que estas columnas que están aquí. ¿Ve? Entonces, el definir, uno, condición de apoyo, dos, tipo de perfil, tres, tipo de conexión, va a hacer que su proyecto sea mucho más eficiente desde el nivel de cálculo. ¿Ve? Fíjense que aquí están los errores que normalmente todo el mundo toma. Si usted lo va a considerar empotrado, no es lo mismo que considerar los articulados. ¿Sí? Que la conexión sea por corte aquí y que aquí sea por momento es otra cosa. Esas son las cosas que nosotros vamos a buscar enseñar en este curso, en el que usted aprenda a deducir, de acuerdo a los ejercicios que nosotros vamos a ir desarrollando, el hecho de una toma de decisión adecuada para decir y usted tener bien claro qué va a esperar de ese modelo, qué nivel de eficiencia, qué cosas vamos a tener que incorporar, qué otros elementos. Fíjense que en algunos yo te hubiese dicho, no, ahora tengo que poner una diagonal para poder restringir. Esas son las cosas que tendremos que aprender a lo largo de este curso. Entonces no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda. Si no, para cerrar la sesión del día de hoy, vamos a guardar esto que te quede aquí por aquí. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, bueno, ingenieros, ha sido un placer haber compartido con ustedes. eh, Después de tanto estropeo para iniciar, pero bueno,
Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.